Buenos días, niños. Mi nombre es Elia Jiménez Cayetano. Yo soy mamá de Eduardo Isidro Paz Jiménez. A mí me tocó leer este libro. A mí la verdad se me hizo muy interesante este libro. El libro se llama Mi papá es un héroe. Este libro a mí me parece que es muy importante para la familia. Es como familiar, más que para uno mismo, es como familiar para compartirlo. Les voy a leer un pequeño párrafo, ojalá me pongan atención para que yo les pueda hacer una pregunta. Todos los días cuando Tarik llega de la escuela, corre a despertar a su papá. Primero gira la perilla de la puerta con mucho cuidado. Luego entra de puntitas en el cuarto, oscuro y lleno de sombras. En silencio se dirige al gran bulto que ronca bajo las cobijas y entonces salta. «Buenos días», grita Tarik, aunque ya casi es hora de comer. Papá se endereza de inmediato con un divertido gesto de sorpresa. Luego se ríe, le hace cosquillas a Tarik y lo saluda con un gran abrazo de oso. Para Tarik es el mejor momento. Un lunes, después de levantarse, papá se baña y empieza a preparar la comida. Tarik se pone a hacer su tarea. Él es muy bueno en matemáticas. Luego le gusta la manera que las sumas se resuelven en su cabeza. Mientras estudia, Tarik escucha a Sasha, su hermana pequeña, hablando con las muñecas que le hizo papá. ¿Ustedes qué oficio creen que tenga el papá de Tarik? Él es taxista. El papá de Tarik es taxista y él trabaja de noche. Por eso a él le da tiempo de preparar la comida. Su mamá de Tarik trabaja en una oficina contestando teléfonos. Y ella no puede hacer comida, el papá es el que se encarga de hacer la comida, por eso Tarik lo levanta a la hora de la comida. Después llega la hora de comer. Mientras cocina, papá canta una canción que suena en el radio. Mamá regresa del trabajo y una tía viene de visita. Durante la comida, papá les cuenta una historia muy divertida sobre un hombre muy mandón que anoche subió a su taxi. Su papá les cuenta a la hora de la comida todos los pasajeros que subieron a su taxi. Mamá cuenta también cómo le va en la oficina y Tarik platica cómo le va en la escuela. Tarik dice que en su salón hay un niño muy grosero que se burla de una niña y le dice, eres muy apestosa, le dice el niño, se llama Tomás, el niño. Entonces Tarik se molesta mucho porque siente muy feo porque a la niña le hablan así. Entonces él dice que su compañero es muy grosero. Todo eso ellos se reúnen en la mesa y cuentan cómo les va en el día. Y la hermanita chiquita, pues la hermanita no cuenta nada porque ella tiene 3 años. Entonces sucede un día que la maestra hace un trabajo que hay que llegar al salón todos los papás y decir qué oficio es el que tienen. Tarik se preocupa mucho porque dice que sus compañeros se burlan de su papá porque su papá no habla muy bien el español. Ellos son como de un pueblo, aquí no nos dice exactamente qué pueblo será, pero ellos hablan como que otro idioma, como la maestra les enseña, les dejó de tarea, les dejó una tarea de qué idiomas sabían, ¿no? ¿Qué lenguas? Entonces él habla otro tipo de lengua. Entonces los niños se burlan mucho porque el señor va a dejar a su hijo a la escuela y se burlan mucho de los niños, se burlan mucho de su papá. Entonces él dice que él no le va a decir a su papá que la maestra dejó esa tarea. Entonces dice, hace unas semanas les dice a los alumnos, escribí a sus padres para preguntarles si les gusta venir a platicar de sus oficios en la nueva clase de los viernes. Así cada semana aprenderemos algo acerca de un oficio distinto. Muchos papás respondieron que sí, y esta mañana puse sus nombres en un sombrero y salió el papá de Tarik. El papá de Tarik es taxista, continúa la maestra, y estoy segura de que nos contará muchas historias interesantes. Tarik, dale esta carta a tu papá. Es para decirle que será nuestro invitado el próximo viernes. La maestra le da un sobre a Tarik, él lo sostiene en sus manos, sus
compañeros empiezan a colocar las sillas encima de las mesas para irse a casa. Esa noche, mientras ponen la mesa, Tarek piensa en la carta que sigue en su mochila. Si se la entrega a su papá, él querrá dar la plática. Y si lo hace, sus compañeros quizá se rían de su forma de hablar. Tarek no soportaría que alguien como Tomás se burlara de su papá en frente de todos. Tal vez pueda decirle a su maestra que su papá está muy ocupado y no tiene tiempo de ir. Tarek saca la carta de su mochila y la tira en el basurero. Más tarde, mientras Tarek está en su cama sin poder dormir, su mamá limpia la cocina. De repente ve la carta que sobresale de entre la basura. La abre y se la lleva al papá, que está en su taller. Hablan durante un rato. En el taller de papá se escuchan golpes y rechinitos. Tarek, enojado, mira la televisión. Está viendo un muy aburrido programa para bebés, así que le cambia. Entonces, en este libro nos habla de cómo el niño tiene mucho miedo porque vaya su papá, porque los niños se pueden burlar de su papá. Entonces no le dice a su papá y tira la carta a la basura. Después resulta que su papá encuentra la carta y sí hace el trabajo porque su papá es un hombre muy inteligente que sabe tallar cosas de madera, sabe hacer muchas cosas de madera. Y entonces el papá hace una gran sonografía y va a la escuela y le da la sorpresa al niño. Entonces, yo quisiera compartirles que a mí me llamó mucho la atención, cómo hay niños que por miedo no le dicen a sus papás las cosas que pasan, por miedo nada más, pero no se dan cuenta que su papá, todos los papás son hombres muy inteligentes que han vivido y que saben cómo resolver las cosas. Entonces, este libro, así tan pequeñito como lo ven, le enseña muchas cosas. Habla un poquito del bullying que hay en la escuela, habla un poquito de cómo hay que confiar en los papás, habla de cómo hay que compartir en la mesa lo que nos pasa día a día, y habla de cómo hay que tenerle confianza a nuestros padres y de cómo hay que quererlos mucho. Entonces, este libro, como este libro pueden leer ustedes muchos para que la lectura les interese. Este libro pequeñito trae muchas ilustraciones. Pueden decirle a su maestra que se los preste y él está muy importante, muy interesante, que pueden leerlo con su papá y con su mamá para que la lectura les llame la atención y les vaya interesando poco a poco. Con este tipo de libros pueden empezar. Eso sí. Yo les traje este dibujo que lo pueden iluminar, no sé si aquí o en su casa, y se lo pueden regalar a su papá, pueden ponerle algún pensamiento muy bonito, porque a veces no les decimos a nuestros papás, menos a nuestro papá como lo queremos, porque casi siempre a la mamá le decimos, la abrazamos, pero al papá no. Entonces podemos darle un regalo a nuestro papá y se los vamos a repartir ahorita que terminemos. Gracias. Soy la abuelita de Marín, compañera de ustedes. Yo les vengo a narrar este librito. No sé leer rápido, ¿verdad? Pero hice el intento. Y yo lo que le pude entender, yo nomás lo voy a explicar así, lo que le pude entender es que la abuelita de Cándida, pues tiene una casa muy grande, vive en un pueblito que se llama Maquín. En ese pueblito hace mucho calor, y las personas salen mojadas para que se sientan bien, ¿verdad? Entonces, la abuelita le platica a Cándida que en su casa, como es muy grande, allí sale una persona, porque antes de eso era un panteón, y allí espantan, les dijo así. Y el librito habla de que
de que espanta a la persona allí, entonces se va ¿cómo se dice? No se puede decir, les hace una broma, ¿sí? Y les hace una competencia, primero les hace una competencia y una broma, o sea, es una broma, lo que les está haciendo. Al llegar la noche, la abuelita se acuerda de lo que le va a poner, el castigo que les va a imponer. ¿Sí? Cándida fue la que perdió, entonces Cándida la manda hasta el último, hasta el patio, pero como su patio es grande, se va hasta el último, está oscuro. ¿Sí? Y Cándida, al llegar allí, siente miedo, un miedo feo. Y le dice, antes de eso que se fuera la niña, le dijo la abuelita, vas a gritar allí. Yo no le tengo miedo a la muerte. Cuando llegó Cándida allí, se sintió mal, se sintió que un escalofrío le entraba a su cuerpo. Quiso caminar, pero no pudo, porque sentía que los pies estaban pegados al suelo. Cuando agarró y caminó 2 pasos, sintió una mano fría en su tobillo y empezó a correr y dijo, gritando, diciendo, no le temo a la muerte, no le temo a la muerte. A lo lejos se oyó una risa y volteó ella y vio que era su abuelita y le dijo, no, la muerte soy yo, la muerte soy yo. Agarró Cándida, volteó y al verla le dio coraje, mucho coraje, y agarró y le tomó odio, como un odio. Y después llegó la abuelita, pues ella se quedó así y corrió la niña por todo el patio diciendo, no le temo